Fight Club, o El Club de la Lucha, como la conocemos en España, es una película que se estrenó hace más de 20 años. Y en todo este tiempo se ha convertido quizá en la película más analizada o incluso sobreanalizada del mundo. Libros, artículos, vídeos de YouTube, lo que quieras. Sin embargo, ha ocurrido una cosa curiosa con esta película, y es que la cantidad no ha sido sinónimo de calidad. De hecho, cuanto más ha sido analizada, quizás menos ha sido entendida. Quizá el motivo de ello sea que los análisis de esta película muchas veces reflejan más la ideología de la persona haciendo el análisis que lo que la propia película quiere decir. Un ejemplo de esto es que hace 15 años, cuando la vi por primera vez, esta película era admirada por gente especialmente de izquierdas, debido a su mensaje anticonsumista y anticapitalista, y era, sin embargo, denostada por personas de derechas. Hoy en día, sin embargo, ocurre todo lo contrario. Son las personas de derechas las que adoran esta película, y sin embargo son las personas de izquierdas las que la critican por ser misógina y demasiado violenta. Pero, ¿qué es en realidad el Club de la Lucha? ¿Por qué una película sobre tíos que se reúnen para darse de hostias se ha convertido en un fenómeno cultural? ¿Es posible que tanto los que la aman como los que la odian la hayan entendido mal? Para entender esta película es fundamental, primero de todo, entender a su protagonista, a uno de ellos, Tyler Durden, interpretado por Brad Pitt. Básicamente hay dos formas de interpretar a este personaje. La primera es verlo como a un antihéroe. Quienes definen esta interpretación, generalmente adolescentes que acaban de ver la película por primera vez, consideran que Tyler Durden es un liberador, una persona que viene a luchar contra el consumismo, el capitalismo tardío y la alienación. Y, en cierta medida, tienen razón, si solo observamos la primera mitad de la película. En cambio, si se observa la segunda mitad, vemos que el propio Tyler termina creando su propio grupo terrorista, secta, en la cual la individualidad de sus miembros es totalmente destruida y termina siendo igual de alienante que la sociedad que pretende destruir. Interpretación número 2. Tyler Durden es un villano. Interpretación sostenida generalmente por personas muy pedantes. Básicamente entienden que Tyler Durden es una representación de las aptitudes más tóxicas y agresivas del ser humano y que representa una amenaza para la sociedad. Esta interpretación también tiene un problema, y es que ignora el hecho de que la sociedad que Tyler Durden pretende destruir es totalmente disfuncional. Entonces, si Tyler no es ni un héroe ni un villano, ¿qué es? ¿Y si fuese algo diferente a ambas cosas? ¿Y si lo que Tyler fuese un revolucionario? Generalmente podemos pensar que un revolucionario es un tío con greñas que le lanza cócteles molotov a la policía. Pero en realidad un revolucionario es alguien distinto. Un revolucionario es un individuo o un grupo de individuos que promueven la destrucción de un determinado sistema político, social o económico. Una revolución no tiene por qué ser necesariamente violenta. Un ejemplo de eso sería la revolución industrial. Generalmente asociamos la revolución industrial a la invención de la máquina de vapor, pero la invención de la máquina de vapor no fue más que un pequeño avance técnico. Lo que realmente supuso la revolución industrial fue la transformación social y política que esa invención acarreó. Hace 300 años el sistema feudal era claro: el campesino trabajaba la tierra y el noble se quedaba con las ganancias. A raíz de la aparición de las fábricas y de la economía mecanizada, surge una nueva clase social, los burgueses, que se oponen al sistema estamental. Pero si esto es así, entonces, ¿contra qué sistema se revela Tyler Durden? No es otro que la sociedad posmoderna. La sociedad posmoderna es una que se caracteriza por 3 factores fundamentales. 1. El consumismo. 2. El permanente vacío existencial. Y 3. La crisis identitaria. Empezando por este último, una de las características fundamentales de la sociedad posmoderna es cómo se han destruido todas las estructuras que le dan forma a la identidad del individuo, ya sea la religión, la familia tradicional, el Estado-nación. Todo lo que permite al individuo autodefinirse ha sido erosionado y la consecuencia ha sido una generación que es incapaz de autodefinirse, que es incapaz de saber quién es y qué rol ocupa dentro de la sociedad.
Este vacío ha sido llenado por el consumismo. Si antes las personas generaban su identidad a través de su religión o su familia, hoy en día la forman a través de los productos que consumen. El ejemplo claro de esto es cómo el marketing se ha transformado en los últimos años. Hoy en día es raro ver anuncios que publiciten sus productos en base a sus cualidades materiales, como puede ser la calidad o el precio. Generalmente porque suelen estar hechos por la misma empresa en China. Te estoy mirando a ti, Foxconn. En cambio, hoy en día el marketing se basa en adjudicar a los productos cualidades inmateriales, cualidades que mediante la compra pueden ser adquiridas también por el consumidor. iPhone, el teléfono de la gente guay y creativa. Starbucks, el café de las personas cosmopolitas. Tesla, el coche de las personas que se preocupan por el medio ambiente. Es decir, hoy en día quién somos se define en base a qué productos consumimos. Esto es algo que se puede observar claramente en el caso del narrador. Tal y como vemos durante los primeros compases de la película, su identidad entera se basa en qué productos compra. Ropa, muebles, no importa. Como tantos otros, me había convertido en un esclavo del instinto IKEA para acomodarse en casa. Sí, quiero encargar unos volantes fruncidos Erika Pecari. Un momento. Si veía algo original como una mesita de café en forma de yin-yang, tenía que comprarla. Así como el combinado de oficina personal Klipsk, la bicicleta estática Hovertrick o el sofá o mashup con el diseño string de rayas verdes. Incluso las lámparas de alambre Riz Lampa con pantalla de papel ecológico natural. Ojeaba los catálogos y me preguntaba, ¿qué clase de vajilla definiría exactamente mi personalidad? El único vehículo que tiene el narrador para definirse a sí mismo es a través del consumismo, a través de comprar productos que definan su personalidad. Paradójicamente, esto genera en el narrador una dependencia del mismo sistema que ha destruido su identidad. Y es que el personaje interpretado por Edward Norton no sabe cuál es su lugar en el mundo. Su existencia se limita a ser un trabajador anónimo de una empresa, un consumidor y poco más. La película explora esta crisis existencial desde un punto de vista masculino. Eso no significa que eso no afecte también a las mujeres. Y de hecho, hay películas y series que exploran este fenómeno. Por ejemplo, Fleabag. Sin embargo, este fenómeno es quizás incluso más evidente en el caso de los hombres, debido a cómo el concepto de masculinidad ha ido cambiando constantemente y ha sido modelado desde el poder para beneficio de sus propios intereses. Así, por ejemplo, hace 100 años, cuando los estados europeos necesitaban soldados para su política imperialista o para combatir en las guerras mundiales, el ideal masculino era un hombre dispuesto a unirse al ejército y sacrificar su vida por la nación. Tiempo después, en la posguerra, cuando la economía capitalista estaba en pleno boom, lo que era necesario era mano de obra abundante que permitiese mantener la producción activa. Entonces, el ideal de masculinidad pasó a ser el trabajador, el hombre que provee a su familia a través del trabajo, el hombre que forma parte de la economía y del crecimiento del país. Finalmente, en la época posmoderna, debido a fenómenos como la deslocalización, ya no es necesaria una mano de obra especialmente elevada, pero sigue siendo necesaria una gran masa de consumidores. Y es así que el nuevo modelo de masculinidad es el del hombre que se dedica a consumir, consumir y consumir, y a financiar con su dinero el crecimiento de las grandes corporaciones multinacionales. Es precisamente contra esto contra lo que Tyler Durden se revela. Quizá el aspecto más evidente de esto sea su anticonsumismo. You're not your job. You're not how much money you have in the bank. Not the car you drive. Not the contents of your wallet. You're not your fucking khakis. You're the all-singing, all-dancing crap of the world. Incluso hay momentos en los que Tyler Durden se burla abiertamente del consumismo. God damn it, an entire generation pumping gas, waiting tables, slaves with white collars. Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy shit we don't need.
We're the middle children of history, man. No purpose or place. We have no Great War, no Great Depression. Our Great War is a spiritual war. Our Great Depression is our lives. Pero el consumismo no es el único enemigo de Tyler. De hecho, a través del Club de la Lucha, también combate contra los otros dos fenómenos asociados a la sociedad posmoderna, como pueden ser la crisis identitaria y el vacío existencial. Y es así como el Club de la Lucha se convierte para muchísimos hombres en algo más que un ring de pelea, en un lugar donde construir su propia identidad, donde descubrirse a sí mismos y donde sentirse parte de un grupo. En otras palabras, el Club de la Lucha viene a llenar el hueco que ha dejado la sociedad posmoderna en toda una generación de hombres. No es casualidad que esta película sea adorada mayoritariamente por un público masculino. Que sí, que seguro que habrá muchísimas mujeres a las que también le guste esta película. Me pregunto por qué. Pero seamos sinceros, todos conocemos el meme de Literally Me. Una gran parte de los detractores de esta película, o por lo menos del personaje de Tyler, ponen el acento sobre cómo este manifiesta las características más tóxicas y destructivas de la masculinidad tradicional. Y señalan la ironía de que un personaje que es considerado un liberador termine creando un grupo terrorista en el cual la individualidad brilla por su ausencia. Y así Tyler Durden es considerado como poco más que un agente de destrucción social. Sin embargo, llegados a este punto, quiero plantearte una pregunta. ¿De cuántas muertes es Tyler responsable a lo largo de la película? La respuesta, entre 0 y 1, dependiendo del grado de responsabilidad que creamos que Tyler tiene en la muerte del bueno de Robert Paulson. Pero, ¿y a cuántas personas mata el narrador? La primera reacción puede ser decir, pues a ninguna. ¿Estás seguro? ¿Acaso se te ha olvidado esta escena? Yo era perito de una empresa de automóviles. Mi trabajo era aplicar la fórmula. El niño atravesó el parabrisas por aquí. 3 puntos. Un modelo fabricado por mi empresa sale a una velocidad de 100 kilómetros por hora. La dirección se bloquea. El aparato dental del adolescente se incrustó en el cenicero del asiento trasero. Sería una buena publicidad antitabaco. El coche se estrelló y ardió atrapando a los que viajaban en él. ¿Debería llamar a la fábrica? El padre debía de ser muy corpulento. ¿Ves esa grasa quemada pegada al asiento con la camisa de poliéster? Parece arte moderno. A. Se toma el número de vehículos de ese modelo. B. Se multiplica por el índice de probabilidades de fallo. C. Se multiplica por el acuerdo económico acordado sin ir a juicio. A por B por C igual a X. Si el resultado es menor de lo que costaría una llamada a fábrica, no la hacemos. ¿Hay muchos accidentes de ese tipo? Ni se lo imagina. ¿Para qué compañía de automóviles trabaja? Una muy importante. Efectivamente, el narrador puede no ser responsable directo de las muertes de cientos de personas, pero sí lo es de forma indirecta al formar parte de un sistema que antepone las ganancias económicas a la vida humana. Quizá la crítica más agresiva que tiene esta película hacia la sociedad posmoderna sea el mostrar cómo la muerte de cientos de personas, a cambio de mantener unos determinados beneficios económicos, puede ser racionalizado hasta verse, tanto por los personajes como por el propio público, como algo completamente normal. Es fácil indignarse con el tío que le pone una pistola en la sien a una persona, y seguramente sea totalmente razonable hacerlo. Pero, ¿dónde está la indignación ante las empresas automovilísticas que calcinan a personas vivas? Tyler Durden es un elemento altamente destructivo, pero ¿es que acaso estamos hablando de una sociedad que merezca ser salvada? Eso no significa que muchos de los actos que Tyler Durden lleva a cabo a lo largo de la película estén éticamente justificados. De hecho, todo lo contrario. Y ahí es donde la película explora el lado oscuro de los revolucionarios. Es que un revolucionario es admirado esencialmente por su capacidad para destruir el sistema, no por su capacidad para crear un nuevo sistema. Es así que a lo largo de la historia haya sido tan habitual que muchos revolucionarios hayan derrocado sistemas opresores para luego construir sistemas igual de opresores. Quizá el ejemplo paradigmático de esto sea Mao, en el caso de China. En los años 40, cuando llevó a cabo la revolución comunista, la mayoría de los campesinos le apoyaron, pero no porque ellos fueran comunistas o porque pensasen que la abolición de la propiedad era lo ideal, sino porque Mao era el único que se alzó contra los terratenientes, que eran quienes explotaban a los campesinos.
Que luego el propio Mao estableciese un sistema político y económico que también explotaba a los mismos campesinos, es un reflejo de la gran contradicción de la figura del revolucionario. Y en el caso de Tyler Durden, esto es más que evidente en el hecho de que el proyecto Mayhem básicamente consiste en la creación de un grupo terrorista en el que él mismo se aprovecha de sus miembros, de la misma forma en que la sociedad posmoderna se aprovecha de sus miembros. En otras palabras, Tyler termina convirtiéndose en la misma cosa que había jurado destruir. Pero si la sociedad posmoderna es la síntesis, y Tyler Durden es la antítesis, y a la larga ambas terminan siendo igual de opresivas para el individuo, ¿dónde está la síntesis? Es aquí donde cobra particular relevancia la figura del narrador, un personaje que en primer lugar se rebela contra la sociedad posmoderna y que posteriormente se ha de rebelar contra la revolución que él mismo, o bueno, su alter ego, lleva a cabo para acabar con dicha sociedad. Porque a fin de cuentas, Tyler Durden no es más que una proyección del subconsciente del narrador. Si el narrador es una persona absolutamente constreñida por la sociedad, Tyler es todo lo contrario. Tradicionalmente, la filosofía ha estado dividida entre dos ideas. Por un lado, el mito del buen salvaje, y por otro, el del hombre es un lobo para el hombre. El mito del buen salvaje viene a decir que el ser humano es bondadoso por naturaleza y es la sociedad quien le corrompe. Por otro lado, pensadores como Hobbes crearon la famosa expresión el hombre es un lobo para el hombre, y básicamente defendían todo lo contrario, que el ser humano es malvado por naturaleza y es precisamente la sociedad la que permite la convivencia pacífica. Tyler recoge por un lado los impulsos más agresivos y violentos del protagonista, los impulsos que en una sociedad normal han de ser reprimidos. Sin embargo, el ser ajeno a la sociedad también dota a Tyler Durden de ciertas virtudes, como puede ser su capacidad para criticar las contradicciones y los aspectos más cuestionables de la sociedad que sus miembros, precisamente por estar abducidos por ella, consideran como normales. Es aquí donde el personaje del narrador cobra capital importancia, porque es él quien tiene que reconciliar tanto los aspectos positivos como los aspectos negativos. Y ese es el punto culminante de la película. En su desenlace, vemos cómo el narrador destruye a Tyler Durden. Sin embargo, su revolución anticonsumista y antipostmoderna se muestra como algo razonablemente positivo. Puede que Tyler Durden tuviese métodos absolutamente indefendibles, pero no es menos cierto que su crítica hacia la sociedad estaba totalmente fundada. Puede que el revolucionario estuviese equivocado, pero eso no significa que la revolución estuviese equivocada. Y puede ser que Tyler Durden fracasase a la hora de proponer una alternativa al sistema, pero eso no significa que el sistema no necesite de una alternativa. Y esta misma lectura también se puede aplicar a la visión de la masculinidad que ofrece la película. A primera vista, el Club de la Lucha puede parecer un ambiente hipermasculinizado. Tíos sin camiseta, sudorosos dándose de hostias. ¿Qué puede haber más masculino que eso, verdad? Sin embargo, cuando se rasca un poco, se ve que es todo lo contrario. Lo que representa el Club de la Lucha no es un mundo con un exceso de masculinidad, sino con un déficit de ella. Tal y como vemos en esta escena, somos una generación de hombres criados por mujeres. Me pregunto si otra mujer será realmente la respuesta que necesitamos. El protagonista es un personaje que se crió sin un rol paterno. Y es que uno de los aspectos fundamentales de la sociedad posmoderna es el hecho de que ha habido una generación entera de hombres que se han criado únicamente por sus madres, que no han tenido una figura paterna en sus vidas. A esto hay que añadir un sistema educativo hiperfeminizado y unos medios de comunicación en los que prácticamente han desaparecido las representaciones masculinas sanas. ¿Cuándo fue la última vez que viste una película como Gladiator, Braveheart, Master and Commander o Matar a un ruiseñor? Vamos, lo que viene siendo una película de padre. Sí, de vez en cuando surge alguna, pero por lo general es una representación de la masculinidad que ha desaparecido de nuestra cultura. Y es que, tal y como decíamos al principio del vídeo, el concepto de masculinidad es algo que está en constante evolución en una sociedad, y generalmente existe para promover el tipo de comportamiento que a las grandes élites económicas y políticas le benefician, ya sean soldados, trabajadores o consumidores.
Ahora, presta atención por un momento a esto. Pues un drama increíble. De hecho, es que me puse a llorar. Y entonces dije, ya, es un poco inmaduro. Y de repente me di cuenta de que es machismo esto. ¿Por qué yo no puedo llorar si pierdo la cartera? Yo mismo me censuré el haber llorado. Como, no, tendría que haber mantenido la frialdad y la compostura. En realidad a vosotros es verdad, os enseñan a no llorar, a no ser dramáticos, a no... Cuando es absurdo. Si eres dramático, quiere decir. Y si lloras, pues lloras, que le hacemos mejor. Es bueno. Y no tiene nada de malo, porque eso al revés, es un desahogo. Bueno. Así la gente que estamos a tu alrededor leemos lo que te pasa por la cabeza y no nos pegas sustos. Esto es. Pero fíjate cómo me autocensuré. Y me di cuenta al decirlo. Ya, debería madurar un poco. Como, no, yo puedo llorar y ser súper maduro. ¿Qué es esto de...? De hecho, te hace más maduro el poder decir cómo son tus sentimientos. Hay que llorar siempre, hay que llorar cuando lo necesites. Ojo, que soy muy maduro, pero puedo llorar y no depende de esto. Claro, por eso, claro. Soy muy maduro. Así que, hombres que escucháis el programa, yo creo que en general los que escuchan buenísimo bien, los hombres lloran. Llorad, por favor. Sí, llorad. Dejando a un lado el desprecio absoluto que siento hacia cualquier persona que llore por la pérdida de un objeto material. En serio, una cartera se puede reemplazar, un ser querido no. Contésteme con sinceridad. ¿Qué hombre en su sano juicio querría ser así? Vale, soy consciente de que estamos en un caso extremo y que este fragmento de vídeo tampoco ha de ser tomado demasiado en serio. Pero no podemos negar que el modelo de masculinidad propuesto por la sociedad posmoderna es uno que la mayoría de hombres rechazan frontalmente y por motivos plenamente justificados. En serio, de verdad. Yo puedo llorar y ser súper maduro. ¿Qué es esto de...? De hecho, te hace más maduro Y en ausencia de roles masculinos saludables, no es de extrañar que toda una generación de hombres se acerquen a los roles tóxicos. Y esto no se limita a una película, sino que lo estamos viendo en la vida real. Han destruido esto para cambiarlo por esto, y el resultado que han obtenido es este. Es por eso que lo que se ve en el Club de la Lucha no son hombres con una masculinidad excesiva. De hecho, todo lo contrario. Son hombres que adolecen de la falta de referentes masculinos saludables y que precisamente por ello se dejan influenciar por uno tóxico. Pero que una masculinidad deconstruida sea algo que le viene bien a la sociedad posmoderna no significa que sea algo que le conviene a los hombres. Y es por ello que el antídoto para los Tyler Durden de la vida no pasa por demonizar a la masculinidad, sino todo lo contrario, por ensalzarla, por volver a apreciar a la masculinidad que no usa la violencia para atacar a la sociedad, sino para protegerla. La masculinidad que, además de destruir, también sabe construir.